Yo decidí salir de El Salvador ahí por marzo del 2016. En ese momento no existía ningún proceso penal en mi contra. Lo único que existía era una acusación de carácter civil en la Cámara Segunda de lo Civil por enriquecimiento ilícito. Y eso no implica imputaciones de carácter penal. No implica. La ley de enriquecimiento ilícito establece que cuando un funcionario, a juicio de los magistrados de Cámara, no logra demostrar el origen lícito de su incremento patrimonial, entonces puede ser objeto de un proceso judicial, pero de naturaleza civil. O sea que yo no tenía en ese momento ningún problema de carácter penal y no existía tampoco ninguna acusación de carácter penal en mi contra. En el momento en que yo decido venir acá, estando acá, fue que me di cuenta, por informes que tenía del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, que se estaba armando un caso en mi contra. Y bueno, y se concretó. Llegaron a allanar mi casa. Yo estaba acá cuando llegaron a allanar mi casa y se llevaron todos mis bienes en forma ilegal. En ese momento, el abogado que me representaba a mí en el juicio civil me dijo: podemos poner una apelación ante la Fiscalía porque el procedimiento es ilegal, porque no existe ninguna motivación, no existe ninguna justificación de carácter legal para decomisarle los bienes que le han decomisado. Pero yo le sugiero, me dijo, que lo dejemos así y que en caso exista un proceso de acusación penal, eso usted lo utilice como un elemento a su favor para establecer que se ha violado el debido proceso. Pero entonces, cuando yo vengo acá a Nicaragua, no existía ninguna acusación en mi contra, más que la investigación que estaba llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia, concretamente la sección de probidad, por supuesto enriquecimiento ilícito. La acusación penal vino después. Yo vine en marzo del 2016 y la acusación penal se dio allá por junio, julio del 2018, 2 años después. Para entonces yo ya tenía el asilo que había tramitado, porque en mi solicitud de asilo yo planteé que me consideraba un perseguido político del sistema de justicia penal salvadoreña. Esa es una nueva modalidad. Mucha gente decía: ¿pero cómo va a ser perseguido político el expresidente Funes si el gobierno es del FMLN, de Sánchez Serén? No, es que a mí no me estaba persiguiendo el gobierno, a mí me estaba persiguiendo el sistema de justicia penal controlado por la derecha oligárquica, como sigue controlado en este momento. Y por eso fue entonces que solicité el asilo y me fue concedido. Hay gente que ha dicho que el FMLN fue el que le sugirió. Hay gente que ha dicho que el FMLN fue quien me consiguió el asilo. Eso no es cierto. Eso yo lo descarto. Eso no es cierto. Yo tuve una reunión con el presidente Daniel Ortega y con la vicepresidenta Rosario Murillo, que en ese momento no era vicepresidenta, y les planteé mi situación. Y entonces fue el presidente Daniel Ortega quien me dijo: bueno, si estás viviendo acá, podemos hacer varias cosas. 1, darte la residencia. 2, darte protección policial porque sos expresidente de la República y por lo tanto tenés derecho a protección policial. Además, si estás siendo perseguido por la derecha y sobre todo la ultraderecha en El Salvador, me dijo claramente: no anda amagando. Te puede pasar algo y esa va a ser responsabilidad de mi gobierno y por lo tanto yo tengo que garantizar tu seguridad y la de tu grupo familiar. Y podemos ver la posibilidad de un asilo político para que tengas protección de parte del Estado nicaragüense en la medida en que te consideras perseguido. Entonces yo fundamenté ante el Ministerio de Relaciones Exteriores las circunstancias que estaba enfrentando y en ese momento el presidente Daniel Ortega decidió concederme el asilo en la medida en que consideraba su equipo jurídico, consideraba que yo llenaba los requisitos para ser sujeto de
de un respaldo institucional de parte del gobierno de Nicaragua, es decir, ser sujeto de un asilo político. Yo recibo el asilo político siendo residente. Todavía no era ciudadano porque no había llenado los requisitos para ser ciudadano. La ciudadanía la tramité después. Para ser ciudadano acá en Nicaragua se requiere 2 años, en el caso de los centroamericanos, se requiere 2 años de residencia permanente ininterrumpida y se requiere además no haber cometido ningún delito acá en Nicaragua. Y yo llenaba esos requisitos, entonces tramité mi solicitud de ciudadanía y como los centroamericanos tenemos derecho, y en el caso de los salvadoreños también, a la doble nacionalidad, entonces yo tramité mi ciudadanía sin necesidad de renunciar a la ciudadanía salvadoreña. Entonces ahí aclaro 2 cosas de una vez. Primero, no fue el FMLN quien me negoció el asilo político. Ese fue un ofrecimiento que me hizo el presidente Ortega sobre la base de un análisis de los hechos que yo le comenté. Y segundo, la ciudadanía fue una solicitud que hice en el tiempo que establece la ley. Por eso es que luego, después de que a mí me dan la ciudadanía, ya teniendo la residencia primero y el asilo político después, hubo acá un grupo de abogados de la derecha nicaragüense que yo estoy seguro que estaban coordinados con Nayib Bukele, porque ya Nayib Bukele había ganado la presidencia de la República, que presentaron una iniciativa ante el Tribunal Constitucional para que me anularan tanto el asilo como la ciudadanía bajo el argumento que yo no llenaba los requisitos. El Tribunal Constitucional o la Sala de lo Constitucional nicaragüense desestimó esa solicitud, la rechazó porque dijo claramente que yo llenaba todos los requisitos para gozar de asilo político y para ser además ciudadano nicaragüense. Y entonces por eso es que estoy acá, ¿Va a regresar al país? ¿Piensa regresar? Bueno, mientras no se aclare mi situación judicial, sería una locura regresar. Hay mucha gente que dice, bueno, es que hay mucha gente que dice allá en El Salvador, y yo leo en las redes sociales, bueno, Mauricio, si tú te consideras inocente, ¿por qué no regresas a El Salvador y te vienes a defender? En el sistema de justicia selectiva que hay en El Salvador, pensar que voy a poder defenderme cuando todos los pesos van a estar puestos en mi contra. Esa es una ingenuidad, esa es una total ingenuidad. Los procesos judiciales que yo enfrento, la Fiscalía no ha podido demostrar ni uno tan solo de los delitos que me imputan. Y las acusaciones se mantienen sobre la base de ¿qué? Sobre la base de declaraciones de testigos criteriados a los que o ha comprado o ha presionado, pero que no aportan ninguna prueba. Yo hago una comparación en el caso Saca. En el caso Saca, que lo acusan de lavado de dinero y que desvió recursos de la partida de gastos reservados para favorecerse él y otros funcionarios. Hay registros bancarios, hay transacciones bancarias que la Fiscalía presentó donde se ven movimientos bancarios de fondos de casa presidencial que se movieron de la partida de gastos reservados a empresas offshore que se crearon en Panamá, y ahí es donde entra Jorge Hernández, y que ese dinero luego retornó a las empresas de Elías Antonio Saca. Pero en mi caso, ¿qué hay? Yo no tengo cuentas en el exterior, yo no tengo depósitos en el exterior, yo no soy propietario de bienes inmuebles, yo no tengo empresas que pueda decir la Fiscalía que esas empresas recibieron recursos provenientes de casa presidencial. En estos momentos yo vivo en mi salario como consultor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. No tengo cuentas en el exterior, y eso lo demostró una auditoría financiera que ordenó la jueza octava de instrucción,
que es la que lleva el caso más voluminoso, que es el caso saqueo público, por el cual me están imputando un lavado de 351 millones de dólares. Pero ellos no han podido demostrar absolutamente nada. Pero sin embargo, Francisco, la acusación se mantiene y sin embargo la persecución se mantiene. Entonces la gente dice, si usted se considera inocente, ¿por qué no viene a defenderse? No voy a tener ninguna posibilidad de defenderme. Esta entrevista incluso que estamos teniendo en estos momentos, que me permite a mí explicar cómo veo yo los casos y el estado en que se encuentran los procesos, no la podría tener si estuviera ya en El Salvador. Mira lo que está pasando con el exalcalde de San Salvador por Arena, Ernesto Mason. Mira cómo le han violado el debido proceso a Ernesto Mason. Ernesto Mason no es santo de mi devoción y no soy yo quien va a decir si es culpable o no de los cargos que le imputan. Pero la Cámara de lo Penal ordenó sacarlo de la cárcel y enviarlo a la casa porque le dio medidas sustitutivas, casa por cárcel, y sin embargo la Dirección de Centros Penales, que controló ir en una mesa, no lo quiso enviar bajo el argumento peregrino de que no existían suficientes grilletes para controlar el que no se fugara. Esa es una ridiculez. Mira lo que está pasando ahora con Catalino Miranda, tampoco es santo de mi devoción, pero él está en estos momentos detenido provisionalmente, acusado de delitos que, de acuerdo a la legislación penal, no se castigan con cárcel, sino que con sanciones administrativas. La ley de transporte y tránsito terrestre claramente establece que la alteración de las tarifas del transporte de pasajeros se castiga con una sanción pecuniaria, es decir, con una sanción económica. Y si reincide el empresario o la empresa, se le suspenden los permisos de línea, pero no establece que debe de estar en la cárcel. Y sin embargo el hombre está en la cárcel. Y no solo eso, le confiscaron las unidades. Y claramente la Constitución prohíbe la confiscación. Lo que garantiza la Constitución es que si hay una suspensión del suministro o de la prestación de un servicio, como el caso del transporte público de pasajeros, el Estado puede tomar bajo su responsabilidad la prestación del servicio. Pero eso no significa que pueda confiscar las unidades. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno Bukele? Le ha confiscado los autobuses y los microbuses, despidió a los motoristas y contrató motoristas propios por parte del viceministerio del transporte. Al principio eran militares. Entonces hay una clara violación al debido proceso.